Bien, video cortito para comentarles que les dejo en la parte que dice trabajos de clase, el segundo trabajo práctico. Esta semana, en función de que van a estar trabajando, haciendo el trabajo práctico, no les voy a dejar consignas, pero sí vamos a trabajar con otro texto. Es decir, yo voy a seguir avanzando, no es por eso que paramos todo. El trabajo práctico recupera todos los textos que hemos estado leyendo hasta ahora. El modo de escribir, ¿se acuerdan? Que habíamos analizado, cómo escribía Alarcón, desde esa mirada mucho más autobiográfica, ¿no? Cómo escribía Rita Segato, desde un posicionamiento más de divulgación científica, con preguntas de investigación, ¿no? Y que incluso analizamos ambos textos, que esas diferencias ustedes las observaron, y cómo es decir, la persona gramatical que utilizaba Alarcón frente a la persona gramatical que utilizaba Rita Segato, ¿no? Bueno, todas esas diferencias que ustedes observaron vinculadas a ese trabajo de paratexto que habíamos hecho. Luego seguimos avanzando a partir de los textos de Saussure y de Cassirer. ¿Se acuerdan que empezamos a trabajar el eje de cultura y naturaleza, el hombre como animal simbólico, y este salto que dábamos entre la cultura y la naturaleza, y cómo definíamos al hombre con esta característica y esta posibilidad que tiene el hombre de simbolizar. También surgió el otro eje vinculado a esta relación de cultura y naturaleza que se relacionaba con ese nexo que decíamos de tender a considerar el hombre como un ser natural y por lo tanto todas sus acciones posibles de ser analizadas como si fueran hechos de la naturaleza, con las características de los hechos de la naturaleza, que son eternos, que son siempre así, necesarios, que se observan a partir de una causa, ¿no? Entonces, que implican una relación con el tiempo de forma lineal, ¿no? Entonces, uno de esos procesos, llegamos a hablar de lo que era darwinismo social, que dijimos que no tenía nada que ver con el pobre Darwin, pero que sí tiene como una impronta ideológica, ¿no? Instalada en lo que podríamos decir sentido común. En esa tónica, ustedes la semana pasada leyeron un texto muy cortito, que yo les había invitado a que analizaran y entraran a leer, y les dejé una consigna vinculado al texto de este antropólogo español, Josep Vicent Barqués, sobre esta tendencia que tenemos a naturalizar. Cuando algo se vuelve muy habitual, muy constante, ¿no? Que siempre se hace de la misma manera, lo naturalizamos. Entonces, al naturalizarlo, tampoco lo tendemos a reflexionar. Todos estos procesos que fuimos analizando, estaríamos concluyendo con esta unidad, con este primer módulo de la unidad, primera parte del módulo 1. Va a haber un texto que nos vamos a saltar para no complicarles más la existencia, porque vienen trabajando bien. Entonces, el trabajo práctico, la fecha de entrega es el 16 de junio. Tienen que tener todo el material leído para poder resolverlo. Fíjense que en la planificación ahí tienen los criterios de cómo tienen que estar los trabajos prácticos para entregarse, ¿no? Cómo deben presentar el trabajo práctico.
Yo supongo, porque ustedes han aprobado el contrato pedagógico, que lo han leído. Así que ahí tienen en el documento de la planificación, que está tanto al principio del año como en el último documento, que es el que yo les comenté, que es el que presenté a las autoridades, que se conviene que se lo bajen y que lo tengan, porque es el programa de la asignatura que les va a servir a ustedes para estudiar cuando venga el final, que ya vamos a hablar de eso en otro momento. Pero se fijan ahí, van a ver en uno de los ítems, en donde hablamos de los trabajos prácticos, y ahí se dice cómo se deben presentar los trabajos prácticos. Bibliografía, Norma Zapa, buscan en Norma Zapa, y eso ya lo hemos hablado y trabajado en el paratexto. Lo que van a tener son dos consignas dentro del trabajo práctico que son de análisis, ¿no? Lo que van a tener que hacer es leer las consignas. Yo voy a evaluar que ustedes puedan. Una de las cosas que más cuesta en el ingreso a un nivel superior es el análisis y la comprensión de las consignas. Así que es un eje que yo lo vengo trabajando. ¿Vieron cuando le digo, fíjate que no estás respondiendo a la consigna? Me pongo en hincha porque a veces cuando tienen que hacer un parcial o tienen... uno de los errores suele ser que no comprendan la consigna y terminan respondiendo cualquier otra cosa. Y uno no sabe si es que el estudiante no sabía y respondió lo que sabía, o si no interpretó la consigna. Entonces, frente a ello, uno de los ejes este año es que se vayan, digamos, terminen, y todos aquellos egresados de este año que pasaron por esta asignatura tienen que saber comprender consignas, ¿no? De cualquier materia, ¿no? Porque es una práctica eso. Estamos en esa caja de herramientas que decíamos, para toda la carrera. Entonces, lean con atención las consignas. Cuando se pide que relacionen, no es para que repitan, sino para que un concepto que es abstracto, ¿se acuerdan que decíamos? Lo puedan aplicar para analizar una realidad específica, ¿no? La relación sería eso, de un concepto de un autor a una situación dada, a un texto dado. Yo les voy a dejar un par de textos. Los tres devienen de la prensa escrita. Uno es mucho más antiguo, que es de un diario del 30. En 1930 se produce el primer golpe cívico-militar en Argentina y destituyen al que consideraban que era un populista, les digo por si les suenan los términos conocidos, que era Irigoyen. No había aparecido el peronismo para pegarle al peronismo, pero bueno, sí había aparecido el radicalismo, y en ese momento, aunque usted no lo crea, el radicalismo era considerado populismo porque justamente se oponía a los intereses de la oligarquía, ¿no? De los gobernantes conservadores, dominantes, hasta ese momento en donde se había producido la ley del sufragio universal y que permitía que todos los hombres, porque todavía era el voto universal masculino, votaran. Bien. En el contexto del golpe cívico-militar, La Fronda, que era un periódico de la época de Buenos Aires, escribe un artículo, una nota diríamos, de color, ¿no? De tipo cultural y de opinión. Bueno, fíjense, 1930, ¿no? Ahí les dejo para que la analicen. Y las otras dos notas, que no es que tienen que analizar una a una, es decir, ustedes las van a analizar a cada una y después lo que tienen que hacer es la relación entre las dos, la comparación entre las dos notas, que es a partir de un hecho que sucedió en el 2008, en la localidad de Moreno, en provincia de Buenos Aires, se explotó una escuela. Eso lo deben haber escuchado nombrar. 2018, perdón. ¿Qué dije? ¿2008? Bueno, 2018. No, 2018. Bueno, yo ahí les dejé cómo
cada uno de los diarios, son los 2 diarios de Buenos Aires, trataron la noticia. Les dejo incluso el link con la noticia completa. Lo que les dejé es el título y el copete. El copete es ese pequeño resumen que se hace debajo de la noticia. Pero para que no se les haga tan densa las consignas y tan larga, les dejé los links de ambas noticias para que las puedan observar. ¿Qué me interesa que observen? Bueno, esto que veníamos hablando sobre la naturalización de los procesos culturales. Y la segunda consigna, esos 3 pertenecen a la primera. La segunda consigna se vincula con el concepto de signo, significado, significante, que ustedes han estado leyendo y analizando, y van a tener que analizar una imagen y ver el signo, el significado, el significante, la relación, y los otros textos que se citan. Esto que hablábamos de citar textos, que yo les decía, no solo tenemos textos lingüísticos, sino también tenemos textos visuales. Y los textos visuales se citan también, o se apropian. Bueno, y ahí les dejo un ejercicio que les va a gustar. Bueno, sigo en el próximo que charlamos sobre, me quedó larguísimo, sigo en el próximo que vamos a iniciar ya con el módulo 1B.